Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue, hoy martes 15 de julio. Bogotá tiene a esta hora, y es una buena noticia, cielo despejado, sale el sol en la capital del país después de varios días de cielo nublado, temperatura a esta hora en el centro de Colombia de 17 grados. Vamos con las noticias más importantes. Saludo a esta hora a quienes nos sintonizan en el canal de YouTube de Blue Radio y en la aplicación Ditu de Caracol Televisión. Comenzamos hablando de la crisis en el sistema de salud que se sigue agravando. El presidente Gustavo Petro anuncia una alocución esta noche para hablar de esa crisis que, de acuerdo con diferentes actores, ha sido profundizada por su gobierno, por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que no acepta responsabilidades. En un larguísimo mensaje en Twitter hace minutos, el presidente ha dicho lo siguiente, que puede ser una pista de hacia dónde va el gobierno nacional en torno a la situación de lo que significa el proyecto de ley que está en trámite en el Congreso de la República. Si aplicáramos la ley y la Constitución, todo el sistema de salud debería ser intervenido. Y hay que hacerlo si no hay reforma de ley donde las actuales EPS puedan tener otro papel ya no asegurador. El presidente Petro vuelve a amenazar en que intervendría todo el sistema de salud si no es aprobada la reforma al sistema que se tramita en el Senado de Colombia. Y hablando de esa crisis explícita, de esa crisis que se ha agravado luego de la intervención del gobierno a la CPS, hay casos graves en diferentes partes del país. En el Valle del Cauca, en 3 días, hay más de 1.500 quejas presentadas por problemas en la entrega de medicamentos en los dispensarios. Stephanie Toledo. La crisis en la red de salud del Valle del Cauca se agudiza con los problemas en la entrega de medicamentos, pues servicios como urgencias y hospitalización se han congestionado con el paso del tiempo, atendiendo a pacientes con enfermedades crónicas que han sufrido complicaciones al interrumpir sus tratamientos, llegando a tener momentos de una sobreocupación del 300%. Es por esta razón que las autoridades sanitarias iniciaron un seguimiento a estos casos de inconvenientes para la entrega de medicamentos. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca. La idea es lograr una reclamación colectiva a las EPS y hacer seguimiento uno a uno para que cada uno de los vallecaucanos pueda hacer su tratamiento de la enfermedad y se mejore. Hemos recibido 1.500 quejas al día de ayer, pero son poquitas con respecto a la necesidad. Hay atención especial en los suplementos de alimentación luego de que una mujer en Cali denunció que los insumos que le entregaron para su mamá, quien se alimenta con una sonda, se los entregaron 3 meses después de que el producto ya se había vencido. Vamos ahora a la costa caribe colombiana. Mucha atención si usted va a viajar o si usted vive en esa zona de Colombia. Vienen días de alta radiación solar, vienen días de más altas temperaturas de lo habitual, que será potenciado por una densa nube de polvo del Sahara que está cruzando en este momento por el Mar Caribe. Temperaturas, Ingel de la Rosa, que han marcado 36 e incluso más grados Celsius. Sí, señor Ricardo, 4 poblaciones de la región Caribe han registrado unas de las temperaturas más altas del país en las últimas 24 horas. Estamos hablando de Arjona, Bolívar, Valledupar, Riohacha y Urumita en La Guajira, donde el termómetro ha marcado entre 35.8 y 36 grados Celsius. En las principales capitales de la región, como Barranquilla y Cartagena, la temperatura también ha estado por encima de los 30 grados y el panorama se mantendrá así debido al tiempo seco que predominará en las próximas horas, la ausencia de nubes que provocarán mayor impacto de la radiación solar y, por supuesto, una sensación térmica más alta en las calles. Así lo explicó Miro Bansuer, cual es meteorólogo del IDEAM. Por la poca nubosidad, pues puede haber bastante radiación al mediodía especialmente, y pues realmente en las horas de la tarde, por lo tanto, pues eso también aumenta las condiciones de la temperatura del ambiente. Y a este calor se suma el polvo del Sahara, que esta temporada suele llegar hasta el Caribe. Dice el IDEAM que por el momento no hay una incidencia directa de este polvo sobre el territorio colombiano. Lo que sí se prevé que llegará entre el miércoles y el jueves, según el IDEAM, es la onda tropical número 17, que ya se está desplazando por el Mar Caribe y podría estar refrescando las altas temperaturas con algo de lluvia.
Ingel, gracias. 1:05. Se pronunciaron los comerciantes a propósito de la entrada en vigencia de los cambios que trae la reforma laboral. Consideran que más de la mitad de los empresarios dejarían de contratar nuevos empleados y se irían más hacia el lado de la automatización para mitigar los efectos en su bolsillo de lo que viene a partir de ahora, entre otras cosas, disminución de la jornada semanal de trabajo de los empleados en el país. Marcela Peña. Pues Ricardo, esa es la conclusión de una encuesta realizada entre más de 1.000 empresarios afiliados a FENALCO, la mayor parte de ellos pequeños empresarios. Habló Jaime Alberto Cabal, el presidente del gremio. Igualmente el 35% de los empresarios comenzaron a tomar medidas disminuyendo su planta de personal. Igualmente un porcentaje muy alto dijo que no contrataría empleados temporales como lo hacía anteriormente. Como lo hacía anteriormente para la temporada de cierre de año. Dicen desde FENALCO que para el 79% de los empresarios la reforma laboral implicará un impacto negativo en la operación de los negocios y ya varios están empezando a adaptarse. Resumen en FENALCO que las principales estrategias se centran en la automatización, la reducción de personal, pero también en la reducción del número de aprendices del SENA. Gracias, Marcela. Hablamos ahora de una gira internacional que emprenderá en los próximos días el registrador nacional Hernán Penagos, buscando respaldo internacional para legitimar y blindar el proceso de elecciones del próximo año en medio de las críticas y la desconfianza que ha expresado el presidente de la República, en medio de lo que significa además un proceso que viene y es la adjudicación de la auditoría para el contrato firmado hace unos días con un consorcio en el que está Thomas Gregan Sons para la entrega de kits electorales. La auditoría es clave y sobre eso también están puestos todos los ojos. Andrés Carmona. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Mire, el registrador nacional Hernán Penagos socializó ante 21 embajadas y 13 organismos internacionales como la ONU, UNICEF, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, la Agencia Francesa para el Desarrollo y el Centro Carter, las medidas que se adoptaron para garantizar transparencia e integridad en las elecciones de 2025 y 2026. Durante el encuentro, el registrador Penagos expuso los 13 componentes técnicos de la solución logística que respaldará los comicios, incluyendo la inscripción de ciudadanos, el kit electoral, la autenticación biométrica, preconteo, escrutinios y herramientas de ciberseguridad. Escuchemos al registrador Penagos. Presupuestalmente nosotros tenemos la disponibilidad, en el presupuesto está tanto el recurso de este año como las vigencias futuras para poder llevar a cabo el proceso electoral. Las consultas aún no, estamos esperando hasta el 27 si los partidos deciden, pero hoy presupuestalmente no tenemos mayores dificultades. Obviamente, el registrador estableció entre las principales medidas anunciadas la publicación de los formularios C14 en todos sus componentes, biometría facial para reforzar la identificación de votantes, auditorías externas al sistema y la comisión especial para atender delitos electorales. Un dato clave, el registrador Penagos aseguró que este proceso de adjudicación del contrato fue abierto, público, con participación de varias embajadas y varios países y tuvo el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. Ricardo. Es que además del cuestionamiento infundado del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, ninguna otra entidad ha dicho una sola palabra en contra de ese proceso. Ni siquiera la Misión de Observación Electoral, que ha sido una de las organizaciones más serias y más críticas y veedoras de estos procesos. Su directora Alejandra Barrios dijo que este proceso que acaba de entregarse se hizo con absoluta transparencia. Al único que le genera desconfianza al sistema electoral colombiano es al presidente Gustavo Petro. Y eso que ha sido elegido 7 veces con ese mismo sistema del que desconfía en todos los cargos de elección popular, desde representante a la Cámara hasta presidente de la República. Vamos a Medellín, unos 9 minutos, hablamos de la terrible historia de una pequeña de 2 años que fue golpeada y abusada en Medellín, asesinada además. La familia de esta pequeña habló con Blue Radio y revela que había sospechas contra el padrastro desde hace varios meses por los golpes y por presuntos hechos de abuso sexual. Alfonso Cárcamo.
Cordial saludo. Concretamente hablamos con Luz Inés Jaramillo, su tía, quien pudo encontrarse con el padrastro, quien es el principal sospechoso en la unidad intermedia de San Javier una vez sucedieron los hechos. Esta mujer nos contó que la madre de la niña estaba trabajando cuando ocurrió este episodio, es decir, la menor estaba sola con el padrastro en la casa. Yo desde el primer momento dije a la niña la abusaron. Desde el primer momento, cuando ese desgraciado dijo que se había ido a bañar cuando los acostó, yo como mamá me imaginé que la había abusado. La tía también recordó que cuando se reunían con la familia, la niña mostraba ciertos comportamientos extraños que daban cuenta de alguna clase de malos tratos o abusos constantes. Yo la veía jugar con el hermanito, con los niños, pero con personas adultas, yo veía que ella más bien como que no se dejaba cargar mucho. Ella miraba y bueno, como que no, como que sí, se sentía como temerosa de pronto que una persona adulta se le acercara. Mientras se esclarece este caso, datos oficiales confirman que en Medellín ya han sido asesinados 7 menores de edad este año. Hablamos ahora de una de las aplicaciones de transporte más famosas en Colombia. Hablo de Uber, que reporta una integración que ha avanzado en un más de 84% de sus conductores cree que la aplicación mejoró y habla de un avance significativo en la integración con el servicio de taxi. Ese servicio está habilitado desde hace varios meses. Usted a través de esa aplicación puede acceder al amarillito, al taxi tradicional, no necesariamente a través de un vehículo particular. Juan Camilo Maldonado. Uber adelantó un estudio en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira que arrojó como resultado que para el 84% de los conductores de taxis, la llegada de las aplicaciones de transportes los impulsó a mejorar su servicio. En cuanto a los usuarios, 2 de cada 3 se sienten más seguros al solicitar un taxi por aplicación. El 60% percibe que el servicio ha mejorado desde que usa Uber Taxi. Ángela Mendoza es gerente de Uber en Colombia. Hemos podido demostrar que podemos trabajar de la mano, que con la tecnología los taxis pueden ser más seguros, más eficientes y se benefician tanto los usuarios como también los conductores de taxi. Sobre el futuro de la regularización y operación legal de Uber, esto dijo la gerente de Uber en Colombia. Estamos abiertos a seguir construyendo una movilidad muchísimo mejor para el país y trabajamos, como te decía, de la mano de nuestra agremiación Alianza IN para poder seguir construyendo estos puentes que nos permitan tener una regulación que sea buena para los usuarios, para los arrendadores, para los conductores de taxi. Este estudio también reveló que 8 de cada 10 taxistas ya aceptan medios de pago distintos al efectivo. Juan Camilo, gracias. 1:13 minutos. Hablamos ahora de la conferencia ministerial del Grupo de la Haya sobre la Franja de Gaza, sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Se desarrolla en el Palacio de San Carlos, en la sede de la Cancillería en Bogotá. La instalación estuvo a cargo de la ministra encargada Rosa Villavicencio, quien advierte y señala que lo que ocurre en Gaza no es una tragedia accidental, sino un régimen de ocupación. Y habló hace minutos la delegada de Naciones Unidas pidiendo a los países que evalúen y suspendan lazos con Israel. Catherine Ávila. Ricardo, hoy es el primer día de esa cumbre ministerial sobre Palestina que se realiza en Bogotá, en el Palacio de San Carlos. En el discurso de instalación intervino, como usted lo dijo, la canciller encargada Rosa Villavicencio, diciendo que lo que ocurre en Palestina es un régimen de ocupación y exclusión que la comunidad internacional no puede seguir tolerando. Por eso pidió acciones concretas y sanciones. También habló Francesca Albanese, la relatora de la ONU sobre la situación de Palestina, e hizo un llamado a todos los estados para que corten lazos con Israel. Que es un momento de cortar lazos con Israel completamente. Esto está alineado con el derecho internacional, especialmente en el momento que Israel está siendo acusado de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Entre más tiempo los estados sigan involucrados con Israel, crece la complicidad. Ahora que la economía gira en torno al genocidio, ya no hay un buen Israel y un mal Israel, tenemos que enfrentarlos. A esta cumbre asisten los ministros de Bolivia, Namibia, Nicaragua y por supuesto Colombia. Sobre las 3 de la tarde habrá una rueda de prensa de la relatora de la ONU y mañana se espera la presencia del presidente Gustavo Petro en estas discusiones para definir estrategias. Catherine, gracias. Siguiendo con noticias del mundo, a esta hora hay
una información que busca precisar algunos pronunciamientos recogidos por la prensa internacional sobre lo que habría dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a Rusia y a Ucrania. El presidente Trump reafirma su ultimátum para Rusia y dice que Ucrania no debe atacar a Moscú. Esto en respuesta a publicaciones en medios de comunicación que señalan que Trump le habría preguntado a Volodymyr Zelensky si sería capaz, si estaría en capacidad de atacar la capital rusa. Les hablamos además de los 3 frentes de guerra abiertos por Israel y el durísimo recorte fiscal en Francia. César Moreno. Buenas tardes. Hoy los prestigiosos diarios Financial Times y Washington Post revelaron que Donald Trump planteó en privado al líder ucraniano Volodymyr Zelensky atacar las ciudades rusas de Moscú y de San Petersburgo y otros objetivos militares por la negativa de Vladimir Putin de avanzar en las charlas de paz. La respuesta de Zelensky fue positiva. Dijo, por supuesto, podemos atacar si nos dan las armas, pero ni la Casa Blanca ni Kiev han confirmado el contenido de la charla, pero esto va muy en línea al distanciamiento entre Trump y Putin. Hasta ahora Ucrania ha utilizado un tipo de misiles que tiene un límite de distancia de unos 300 kilómetros y serían insuficientes para golpear ciudades como Moscú o San Petersburgo. Mientras tanto, en la guerra en Oriente Medio, Israel mantiene su asedio contra la Franja de Gaza. También está bombardeando al ejército de Siria en el sur de ese país y la infraestructura militar de los terroristas de Hezbollah en el este del Líbano. Pero lo más grave está sucediendo en Siria. Los ataques contra las tropas sirias se están dando en medio de la violencia sectaria que estalló el domingo pasado entre milicias drusas que se oponen al gobierno sirio actual y milicias beduinas aliadas a la autoridad en Damasco. En un comunicado conjunto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Israel Katz han asegurado que Israel se compromete a prevenir cualquier daño a los drusos en Siria. Y por último, Francia anunció un durísimo plan fiscal de 43.800 millones de euros para reducir su déficit público y aumentar su gasto militar. Francia en estos momentos tiene una deuda pública de casi el 114%. Es decir, cada segundo que pasa la deuda de Francia aumenta en 5.000 euros. Entre las medidas anunciadas figura un recorte de los funcionarios públicos, la congelación de las pensiones en el 2026, una contribución de solidaridad para los más ricos y suprimir 2 días festivos. César, gracias. Y el abrebocas de los deportes, Octavio, buenas tardes, con participación de equipo colombiano hoy en la Copa Sudamericana. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de eso, del regreso de la Copa Sudamericana. Se van a jugar 3 partidos el día de hoy, pero estaremos pendientes de la aparición del América de Cali hoy en Brasil. Hablaremos de eso, del contexto de este torneo, de lo que va a suceder también el día de hoy en el fútbol mundial, de Lucho Díaz, de Richard Ríos, también de Lucumí. Hablaremos de la FIFA y el Mundial 2026 porque hay noticias, todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.